Muy buenos días, muchas gracias y para ti también un feliz año. Muy bien, bienvenida. Entonces, si vamos a hablar de la ley de comunicación, mañana, como es público, comienza nuevamente el debate sobre la ley de comunicación que ha generado tanta polémica asambleísta. ¿Cuáles son esos puntos que la oposición ha manejado y que continúan todavía tal vez en esa línea en la que no hay un acuerdo general? Bueno, el día de mañana se debate en primera instancia el proyecto de ley relacionada con la comunicación en nuestro país y para ello nosotros hemos tomado en consideración algunos puntos que son necesarios y que han sido conciliados en el acta que fue presentada por los grupos de bancada. Entre ellos se habla de la libertad de expresión, en donde debe estar claramente explícito no la censura previa, sino la responsabilidad ulterior, es decir, después de un acto o cometido. No se habla en este convenio realmente de las limitaciones explícitas que establece, sino más bien se habla de ciertas limitaciones democráticas, los cuales nos llama mucho la atención y son una de las consideraciones que el día de mañana deberían tomarse como uno de los puntos en donde quede claramente establecido qué se entiende por limitación democrática. Pero lo que pasa, asambleísta, es que cuando hablamos de responsabilidad de los medios, como que es obvio que haya responsabilidad en los medios. Eso, independientemente de la tendencia política a la que se pertenezca, tiene que haber responsabilidad en los medios de comunicación, tiene que haber una responsabilidad ulterior de la información que se da. Y eso, ¿qué tiene que ver eso con la libertad de expresión? Ese es el punto. ¿Qué relación tiene esto de la responsabilidad ulterior, que es algo que se necesita, que se requiere y que es obvio, con la libertad de expresión? Bueno, en primer lugar, lo que debe establecerse es una responsabilidad no solidaria, sino más bien la responsabilidad de quien ha generado dicha información. Porque sí debe existir, como tú manifiestas, un responsable, pero en la ley debe quedar claramente explícito de quién es la persona en la que va a recaer esa responsabilidad y que esa responsabilidad ulterior implique el hecho de que sea una ley penal, en este caso, como actualmente está establecido, el que encamine ese tipo de sanciones. Pero no puede darse de que en una ley de comunicación se restrinja y se establezcan en sí libertades en relación a lo que debe ser la expresión del ser humano, lo que piensa, lo que siente, lo que considera en un momento determinado. O sea, lo que usted señala, asambleísta, es que la responsabilidad sea del periodista, no del medio de comunicación en el cual se transmite la información. De quien genera la información, porque inclusive puede ser el mismo ciudadano. Entonces ello implica estar conscientes de que nosotros debemos estar claros de que la libertad nuestra se termina cuando inicia la libertad de otra persona. Ese es un principio fundamental, que nosotros no podemos generar porque sí criterios o situaciones de opinión que en sí conlleven atentar contra ciertos derechos humanos, ciertos derechos de los seres en sí ecuatorianos que están involucrados en un momento dado dentro de ciertos procesos o entidades del Estado o simple y sencillamente del ciudadano común. En este momento ya hay un preacuerdo, incluso está firmado, podríamos llamarle ya un acuerdo que a pesar de los inconvenientes de las semanas anteriores no se ha roto según la información que tenemos. ¿Cuáles son esos otros puntos que todavía no estarían dentro del acuerdo, que habría que debatirlos desde mañana? Bueno, el Consejo, la conformación del Consejo se requiere de que sea completamente autónomo e independiente y que no participen ninguna representante en sí de las entidades del Estado. Esto garantizaría de que se pueda manejar la libertad de expresión en nuestro país de una manera mucho más transparente y democrática. Pero ¿cómo están las relaciones? ¿No hay problemas a partir de lo que ocurrió la semana anterior, que el cierre de Teleamazonas por 3 días hizo que se generaran algunas fisuras? Incluso hay gente que firmó este acuerdo que ahora ya no quiere estar dentro del acuerdo. ¿Cómo está el ambiente para mañana? Bueno, hay un estado en sí de inconformidad porque no se han determinado los motivantes bajo los cuales se han dado el cierre y en este caso la suspensión de un medio de comunicación en el país.
Pero sin embargo, nosotros estamos conscientes de que si el país quiere una ley de comunicación, hay que dársela, hay que entregarle al país, y para ello lo que necesitamos es el consenso, y nosotros queremos que esta ley sea lo más democrática posible y que no lesione la libertad de expresión de los ecuatorianos a través de los medios. O sea, en este punto hay una cuestión que ya es clarísima. Todos están de acuerdo en que se necesita una ley de comunicación, porque hubo un momento incluso en que se señalaba que había que archivar el proyecto y que no haya una ley de comunicación, que como estamos ahora con la ley anterior, es suficiente. En este punto sí se está planteando que la ley de comunicación va, ahora lo que falta es el debate. Lo que falta es el debate, y nosotros hablábamos precisamente del archivo de la ley de comunicación, porque esta ley no garantizaba derechos. Si bien la actual tampoco no lo hace en su debida forma, tampoco implica el hecho de que debamos tener una ley peor, una ley que venga a coartar con la libertad de expresión en nuestro país. Pero ¿por qué el punto central que señalan siempre es la libertad de expresión, cuando lo que he leído yo en el proyecto es la necesidad de la responsabilidad? Eso no está ceñido, en confrontación con la libertad de expresión. El que hay un ente regulador, eso tampoco me parece que está reñido con la libertad de expresión. Bueno, yo personalmente considero de que la expresión en nuestro país debería estar dado a través de un autocontrol y de una autorregulación, a través de códigos éticos que permitan que no lesione el pensamiento del ser humano. Eso es algo innato y nace con el mismo, y nosotros tenemos que tener responsabilidad de lo que decimos y de lo que hacemos, y mucho más frente a los medios. Eso es algo que debe crecer y nacer dentro de un proceso de formación, porque caso contrario nosotros podemos tener situaciones muy dispersas y muy diversas en relación a que no nos permitan decir lo que realmente creemos. Los gobiernos inclusive cambian de forma de manejar el Estado en un momento determinado. ¿Por qué? Porque son los ciudadanos los que manifiestan la inconformidad que tienen frente a la toma de decisiones. Entonces eso es muy delicado. Eso es precisamente la libertad de expresión. Perfecto, asambleísta, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en CN3 para debatir un poco y conocer en qué situación está la ley de comunicación, el proyecto de ley de comunicación que será debatido en la asamblea. Muchas gracias a ti, Ámbar, y esperamos que el día de mañana exista el consenso necesario para que tengamos la ley que todo el país queremos.